Bienvenidos a esta serie de seminarios web sobre la atención psicológica informada sobre el trauma con los niños no acompañados o separados. Este seminario es la parte número 2 y nos vamos a enfocar en la atención psicológica informada sobre el trauma, cultura, el trayecto de migración, trauma y evaluación. Este seminario web fue desarrollado en colaboración con Luis Flores, el vicepresidente ejecutivo de Serving Children and Adults in Need, Inc., la doctora Susana Rivera, que es la directora de programas de Serving Children and Adults in Need, Inc., y el doctor Javier Rosado, director de investigaciones clínicas del Centro para el Estrés y la Salud de la Universidad Estatal de Florida. Para el seminario web de hoy, Luis y Javier presentarán en español, Susana y Javier presentarán la versión en inglés de este seminario web. Hay varios objetivos de aprendizaje. Después de este seminario web, los participantes podrán aumentar su conocimiento del impacto en el desarrollo del estrés traumático infantil y la separación. Podrán aumentar su conocimiento sobre el impacto de la separación relacionada con la inmigración en las reacciones del duelo de los niños. Podrán entender los temores comunes y las amenazas a la seguridad percibida y sentida por los jóvenes que han sido expuestos a situaciones traumáticas. Podrán reconocer las necesidades comunes que motivan el mal comportamiento en los niños que han pasado por trauma y podrán describir las técnicas basadas en el trauma para responder al mal comportamiento de los jóvenes con un historial de estar expuestos a situaciones estresantes. Ahora quisiera darle la bienvenida a Luis Flores, nuestro primer ponente. Muchas gracias, doctor Rosado. Y bienvenidos. Vamos a empezar con una historia, con un caso de la vida real, y estoy seguro que ustedes han oído muchas historias parecidas a la que voy a relatar. Y es importante que ustedes vean en el mapa no solo las distancias y el reto de las distancias, pero imaginarse también cómo se sentiría un niño viajar por esas tierras tan extrañas, enfrentándose a muchos retos y peligros, y él y sus familiares no tener seguridad de lo que les espera en el futuro. Y es un reto todavía más grande para los niños cuando existe una separación de sus cuidadores, pues los niños dependen de sus cuidadores para su protección y dependen de ellos para poder regular sus propias emociones. Y todos estos factores que ellos están expuestos al viajar hacia la frontera norte son potencialmente traumáticos. Entonces vamos a empezar con este ejemplo, esta historia. Los niños son Alejandro, de 14 años, y Melissa, de 10 años. Ellos y sus padres salieron de Nicaragua por la violencia que existía en su ciudad, y su vida y la vida de sus padres pues estaba en peligro. Alessandro y Melissa les pidieron a sus padres que no participaran en las protestas en contra del gobierno, mas sin embargo, cuando sus padres decidieron unirse a una de las protestas, ellos sabían que las cosas pues iban a cambiar. Sus padres y otras personas que participaron en la protesta, pues esa noche estuvieron con mucho miedo y estuvieron alertas durante toda la noche. Siguiente diapositiva, por favor. Manuel no salió de Nicaragua por razones económicas, pues él era dueño de un negocio de soldadura y también su esposa trabajaba como una entrenadora de fútbol en una escuela americana, en una escuela estadounidense. Ellos pues salieron de Nicaragua por cuestiones de seguridad. En esos momentos los civiles en Nicaragua estaban protestando en contra del gobierno y el gobierno de Nicaragua había dicho que cualquier civil que protestara en contra del gobierno sería condenado a más de 60 años de prisión,
ya que para ellos, según la nueva constitución que se había editado, se eran considerados como terroristas. Manuel, pues, formó parte de las protestas contra el gobierno y afirma que el gobierno y los civiles armados por el gobierno, que son los paramilitares, lo estaban buscando a él y a su familia para matarlos. Entonces, con mucho miedo, con mucho terror, decidió ir de Nicaragua a Costa Rica. Una vez llegando a Costa Rica, estuvieron ahí 4 meses buscando asilo y no pudieron conseguir asilo, a pesar de que tuvieron muchas entrevistas con los representantes del gobierno. Entonces, en ese momento, los paramilitares pudieron localizarlos y ellos decidieron entonces huir de nuevo. Siguiente diapositiva, por favor. El tío de Manuel, que vive en California, les envió dinero mientras iban de camino a Guatemala. Y estuvieron en Guatemala un par de semanas con una amiga de su esposa, que ellos se conocían pues de mucho tiempo, desde la infancia. Siguiente diapositiva, por favor. Después de esto, Manuel y su familia esperaron 21 días para poder obtener todos los documentos que necesitaban para viajar a lo largo de la República Mexicana, que es bastantito de distancia. Se fueron en autobús hasta la capital, hasta la Ciudad de México, y de ahí viajaron a una ciudad en la frontera, cerca de la frontera, perdón, en la parte norte de México, en Monterrey, y de Monterrey a unas cuantas horas Nuevo Laredo, llegaron a Nuevo Laredo, que está en la mera frontera con Estados Unidos. Cuando su familia y otras personas de Nicaragua y Honduras llegaron a la estación de autobuses de Nuevo Laredo, había personas de un cartel de esos de drogas que estaban esperándolos ahí y los rodearon. Él recuerda haberse sentido confundido por ese encuentro porque había escuchado que Nuevo Laredo no era tan violento como en otras ciudades de la frontera. Pues después los miembros del cartel se dieron cuenta de cuál era la situación y le dijeron a un conductor de taxi que los llevara a la estación de autobuses, que los llevara al puente internacional. Y ahí los empleados de migración mexicanos los canalizaron a una casa de refugiados con un pastor, mientras que Manuel y su familia esperaron sus turnos para ser procesados por el Departamento de Homeland Security de Estados Unidos. Estuvieron en Nuevo Laredo como un mes y medio, y ahí se les informó que a medida que llegaban otras personas de diferentes países, podrían obtener su cita con el departamento el mismo día. Otras personas de otros países llegaban de Cuba, de España, de Uganda, de Venezuela, de Guatemala y hasta de Honduras. Cuando pudieron obtener su cita con el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos, a Manuel y a su familia se les otorgó un permiso de 1 año para residir en los Estados Unidos. Después de este año, les dieron una fecha para que tienen que presentarse en una corte de San Francisco, California. Entonces vamos a hacer una especie de repaso de las experiencias de estas familias. La siguiente diapositiva, por favor. Sabemos que tiene que haber visto razones. La siguiente diapositiva, Javier. Gracias. Sabemos que tiene que haber muchas razones y muy importantes y muy serias para que las familias lo dejen todo y hagan esa travesía tan larga de miles de millas para enfrentándose a muchos peligros. Sabemos que muchos de estas familias escapan de la violencia que existe en la comunidad por violencia de pandillas o por cuestiones políticas o porque a veces temen a las represalias del gobierno, como en el caso de esta familia que acabamos de relatar. También sabemos que es muy probable que hayan sido testigos de violencia y que todas estas experiencias hayan sido antes de emigrar, pero sobre todo durante su trayecto. Y es muy importante saber que bastantes de los peligros que ocurren es asalto físico y hasta asalto sexual de un ser querido, y estas experiencias traumáticas pueden ser repetidas. También sabemos que estas familias están escapando por esa extrema,
que cuando hablamos de pobreza extrema es algo que existe en los países latinoamericanos, que tal vez no es familiar en Estados Unidos, donde no pueden satisfacer sus necesidades básicas como tener acceso a comida, agua potable, drenaje, no puede tener vivienda, sanidad, etcétera. Y estas familias están escapando estas situaciones extremadamente difíciles. Sabemos también que han sufrido separaciones de cuidadores o de seres queridos, y tal vez han sido múltiples separaciones que ocurrieron porque tuvieron que dejar su país, al dejar a los familiares en su país de origen, pero también a través de su travesía. Y a mí me ocurrió un caso particular aquí en la frontera donde fui a entrevistar a una familia venezolana, donde llegaron a la frontera norte, era la abuelita, la mamá y las niñas, y el gobierno procesó solamente a la mamá y a las niñas porque consideraban que era la familia nuclear, y la abuelita se tuvo que quedar en México y no se pudo procesar porque ya no se consideraba parte de la familia. Entonces este es un ejemplo de muchas de las separaciones que pueden existir, no solamente en el país de origen, por accidentes, por muerte en la travesía, sino también al llegar a la frontera norte. Y tal vez es siguiente diapositiva, por favor, Javier. Tal vez es sentido común para todos nosotros que sepamos que los padres o los cuidadores son el factor más importante para que nosotros crecer sanamente. Todos necesitamos el apego con un cuidador, y usualmente es nuestro padre o nuestra madre, y en su esencia un cuidador que nos críe y que nos guíe. Un cuidador es especialmente importante en momentos de estrés o de peligro, cuando estamos todavía más vulnerables. Entonces también es importante repasar la importancia del apego entre el padre o la madre y el hijo, y cómo es esto tan importante o crítico para el desarrollo saludable de los niños. Dependemos de nuestros cuidadores para sobrevivir, para llenar nuestras necesidades, no solamente físicas, pero emocionales. Y es en esta relación donde aprendemos a modular nuestras emociones y muchas otras habilidades, pero dependemos grandemente de este apego con este cuidador. Cuando este lazo se rompe por cualquier motivo, y especialmente por algún tipo de separación, pues puede tener consecuencias muy fuertes en el desarrollo del niño o de la niña. Sobre todo si estas separaciones son repentinas y pueden ser traumáticas cuando son imprevistas. Siguiente diapositiva, por favor. Hay muchas de las razones por que los niños pueden separarse de sus padres o de otro cuidador. Una de las cosas que tenemos que recordar es que mientras más pequeños los niños, menos capacidades tienen para protegerse, y el impacto puede ser todavía más fuerte. También es importante tener en cuenta de que tal vez ha sido más de una separación, como habíamos dicho anteriormente, y esto puede aumentar todavía el impacto. Y estas razones pueden ser, de las que se han separado, pueden ser muerte o porque han encarcelado a uno de los cuidadores, por cuestiones que se separaron porque usualmente las familias cuando emigran no emigran todas al mismo tiempo, usualmente los padres emigran primero y otros familiares. Tal vez ha sido que una vez han estado en el país y han sido deportados de los cuidadores. Otras veces han sido por despliegues militares que tienen que servir en el servicio militar. Y muchas veces ha sido por cuestiones de abuso, de negligencia, donde el Estado ha decidido quitarles la patria potestad a los padres y terminar sus derechos parentales. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, cuando las reacciones son muy severas o han pasado por mucho tiempo y estas reacciones interfieren con el funcionamiento del niño, y estamos hablando especialmente de cómo manejar sus emociones
o cómo regular sus emociones, cómo regular su comportamiento, cómo establecer lazos con otras personas, por ejemplo, pues el niño o la niña puede estar experimentando un duelo traumático. Cuando estas reacciones postraumáticas pasan debido a la separación con un cuidador, pues lo que nosotros hemos visto es que los desafíos que tienen niños ya psicológicamente, los desafíos clínicos pueden ser muy parecidos a los de los niños que han pasado por un duelo traumático. Siguiente diapositiva, por favor. Y sabemos que hay una diversidad de reacciones a las separaciones. Una de ellas puede ser negar las experiencias traumáticas o minimizarlas por temor de que, minimizar las experiencias traumáticas anteriores que llevaron a la separación. Y esto puede ser por varias razones. Una de ellas puede ser por el temor de no poderse reunir con sus cuidadores. Otras de las cosas que pueden pasar es que pueden tener pensamientos negativos y coraje con ellos mismos y con el cuidador, y empezar también ellos a culparse al mismo tiempo, ¿verdad? Otra de las maneras que pueden tener impacto es que puedan tener comportamientos regresivos, como el hacerse del baño en la cama de nuevo, habilidades que ya habían adquirido y que de repente parece que están regresando, que están retrocediendo un poquito en su desarrollo. Existe también un condicionamiento al miedo, y en eso me refiero con que muchas veces puede haber detonantes en el entorno del niño que son inofensivos, que son neutrales, sin embargo causan miedo al niño y puede reaccionar con miedo y puede sentir la necesidad de correr, de huir, etcétera. Eso pueden ser los detonantes, pueden ser personas, pueden ser momentos del día, puede ser algún objeto, etcétera, que pueda tener estas reacciones de miedo. Los niños entonces también tienen dificultades confiando en otras personas en general, pero también muchas veces en los sistemas de servicios que pueden acudir a ayudarles, pero también puede ser en general al mundo, como las experiencias traumáticas son inesperadas, ocurren de repente, entonces pueden crear en el niño la idea de que en el mundo pueden ocurrir cosas que no puedo controlar y que pueden ocurrir a cualquier momento. Entonces puede ser generalizado este miedo. El apego interrumpido, cuando hay algún tipo de interrupción en el lazo del padre o el padre y el niño o la niña, puede tener también muchas consecuencias que ya había en cierta manera mencionado antes. Con su habilidad de relacionarse con otros, controlar sus emociones y comportamiento, etc. Una de las cosas que pueden ocurrir también en los niños es que su capacidad para reconocer el peligro puede haberse sido afectada, y entonces puedan ellos ponerse en situaciones de riesgo de nuevo por no poder distinguir la seguridad del peligro. Los niños también pueden tener muchos pensamientos que no quieren tener, que vienen intrusivos, muchos recordatorios traumáticos, que pueden que estos niños pasen mucho tiempo tratando de no tener estos pensamientos, luchar por no tenerlos, estos pensamientos intrusivos y estos recordatorios traumáticos, y se pueden manifestar en sueños ellos muy fuertes o pesadillas que no necesariamente tienen que ver con los eventos que ocurrieron, que causaron el trauma. Los niños pueden soñar de monstruos, etcétera, pero esas son cosas que pueden ocurrir como una reacción al impacto de la separación. Los niños también pueden estar constantemente viendo si hay señales de peligro, estar hipervigilantes, estar activando su sistema de respuestas de estrés al trauma y estar pensando que el peligro puede ocurrir en cualquier momento. También mucha parte de la energía que los niños pueden estar usando puede estar dedicada a evitar todos los recordatorios del trauma. Puede haber cositas que les recuerden, inmediatamente pueden activarse emocionalmente
y van a tratar de evitar cualquier cosa que les recuerde del trauma. Y es importante para los cuidadores empezar a identificar cuáles son estos detonantes que causan en los niños estos recordatorios que trata de evitar. Los niños también van a tener muchos problemas regulando sus emociones. Pueden llorar de repente o pueden sentir coraje de repente. Puede también haber este tipo de falta de control en su comportamiento, donde pueden estar arrebatados, pueden tener mucho coraje, puede haber mucha actividad, donde los niños no se pueden estar quietos, etc. Y también, y es importante recordar que los niños pueden también tener distorsiones en sus pensamientos. Nosotros le decimos distorsiones cognitivas. Uno de ellos que es muy común es culpar a alguien más o culparse ellos mismos por lo que ha ocurrido. Ahora, estas reacciones que hemos visto pueden persistir, y ese es el impacto que causa la separación traumática. Pueden persistir aún después de los niños reunificarse con un cuidador. O cuando los niños están en un lugar, como en un programa, donde están en un programa residencial y que todas sus necesidades se han llenado, está en un medio ambiente estable, de todas maneras es muy probable que esto vaya a seguir ocurriendo. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a ver el impacto en el desarrollo de la separación traumática en niños de 7 a 10 años. La confusión, pienso yo que es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, ya que el cerebro continúa estando en estado de alerta, pero también es muy importante notar que por su situación de estar separados y de estar en lugares donde no conocen, con personas extrañas. Entonces, la confusión es algo que vamos a encontrar muy seguido en estos niños. La niña o el niño pueden estar confundidas de lo que está ocurriendo y el por qué lo está ocurriendo, y ellos a pensar también que si ellos hicieron algo malo, o estar pensando constantemente cuáles son las razones por la separación. Y es importante darles a los niños toda la información que se tenga acerca de lo que ellos sepan sobre la reunificación de sus padres o de otros seres queridos, porque van a tener muchas preguntas de ellos y tal vez el personal no va a poder darles esa información porque van a carecer de esa información, pero es importante darles toda la información que sea necesaria, que tengan a su alcance para satisfacer estas necesidades en los niños. Es también importante normalizar si vemos que el niño ha regresado a comportamientos que ella había superado, por ejemplo, si ya no mojaba la cama y de nuevo empieza a mojar la cama, o si empezaba a hablar más claramente y empieza a balbucear, o tener algún comportamiento donde parece que el niño está regresando en su desarrollo. Es importante ver esto como algo que ocurre frecuentemente en los niños que han pasado este tipo de experiencias, que regresan a conductas más tempranas. Y tal vez, sobre todo en los niños más pequeños, que se han desarrollado lazos con alguna persona, que tengan miedo cuando esta persona se va a ir de su lado y que se empiecen a aferrar a ellos y no querer dejarlos ir por miedo de que vaya a ocurrir otra separación más. También es importante ver que el miedo es central en la vida de los niños y la preocupación por lo que les va a ocurrir a ellos, quién los va a cuidar y también por sus seres queridos. Puede existir llanto excesivo por sus padres o por sus hermanos o otras personas que ellos recuerden. Puede ser constante y como importante intervenir en estos casos. También los niños pueden aislarse, pueden darnos señales de que están tristes, se empiezan a estar muy callados, se empiezan a aislar de otras personas, o podemos tener reacciones también de ira o de agresión, problemas donde no quieren también hacer caso, no quieren seguir algún tipo de reglas, o problemas de agresión en general, o de impulsividad también. La siguiente diapositiva, por favor, Javier.
vamos a hablar del impacto del desarrollo en preadolescentes en cuestión de la separación traumática. Sabemos que los adolescentes tienen ya mayores habilidades cognitivas para comprender lo que está sucediendo, pero es también, al mismo tiempo que los niños más jóvenes, también puede ser, es muy probable que tengan también distorsiones cognitivas y tal vez llegar a conclusiones erradas como pensar, pues mis papás se fueron porque no me quieren. Al no tener algún tipo de explicación, automáticamente pueden ellos autoculparse, ¿verdad? Y entonces empiezan a desarrollar estos errores de pensamiento. Pensaron también, parte de errores de pensamiento es pensar que ellos son culpables de la separación, o estar ellos volviendo otra vez a la experiencia y pensar que pudieron hacer algo, que tal vez ellos pudieron haber hecho algo para prevenir la separación. Pueden también, una de las maneras que pueden manejar esto es culpar al padre o al cuidador por la separación. Pueden estar renuentes a desarrollar vínculos con alguien más. Puede existir que si empiezan a desarrollar vínculos con alguien puedan sentirse culpables por esto, porque al pensar que están traicionando a sus padres. Entonces, eso puede ser una de las cosas que los cuidadores temporales pueden tener en cuenta, sabiendo que los niños muchas veces pueden tener dificultades estableciendo lazos con alguien más por el hecho de que piensen que están en cierta manera traicionando a sus papás. Puede haber tristeza, depresión, muy similar a los niños más jóvenes, aislamiento relacionado con la separación. Va a haber momentos donde también los niños pueden tener dificultad dándose cuenta de sus emociones. Hay un tipo de entumecimiento emocional donde no pueden ellos experimentar sus emociones, o puede haber desapego también. En los adolescentes también existe la ira, el coraje, pueden envolverse en peleas, involucrarse en peleas con otros adolescentes, etcétera. También lo pueden manifestar a través de conductas autoagresivas, donde ellos se pueden, por ejemplo, hacerse daño a ellos mismos, pueden cortarse, pueden quemarse, o pueden hacer uso de sustancias, o involucrarse en actos impulsivos, ¿verdad?, donde puedan hacerse daño. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué pasa cómo podemos abordar las necesidades de los niños, ¿verdad?, en cuanto a darles alguna ayuda para su salud mental? ¿Qué pasaría si el niño no quiere o se opone a recibir el tratamiento? Y en esos momentos es muy importante aclarar su función, de que los niños entiendan de que usted no es parte del gobierno, y es importante aclarar su rol, si usted que es terapeuta, y explicar, darles una orientación de no solamente de su rol, sino tal vez de la agencia con la que trabaje, para que los niños puedan entender exactamente cuál es su labor y no confundirlo con una persona de una autoridad como migración, por ejemplo. Responder a las preguntas lo más claro, lo más honestamente, lo más que se pueda. Transparencia es extremadamente importante para los niños. También normalice y valide sus miedos y otras reacciones, incluyendo su renuncia, que no quieren hablar. Es importante decirles, está bien si no quieres hablar conmigo, entiendo lo que está ocurriendo. Y eso los puede hacer sentirles a los niños bien, porque tal vez ya han dicho a muchas personas lo que ha ocurrido y realmente no tienen ganas de hablar, no tienen ganas de repasar esas experiencias traumáticas, y es importante entonces dar a conocer esa comprensión y no realmente forzarlos a que tengan que hablar. Proporcionar psicoeducación sobre el trauma es importante. Los niños tienen que saber qué es lo que está ocurriendo con ellos, normalizar todas esas reacciones, porque los niños pueden pensar tal vez que algo muy malo le están pasando,
pueden pensar que esto no es normal, pueden pensar que se están volviendo locos, y es darles esa educación sobre cuáles son las reacciones típicas del trauma, cuál es la manera en que estos niños se les puede ayudar, explicar un poquito la terapia y cuáles son los beneficios de recibir terapia, ¿verdad? De recibir tratamiento. Cuando sea posible, es importante involucrar a las personas cercanas a ellos, si son hermanitos o hermanitas o cuidadores, involucrarlos también. Comparta información con ellos, explicándole cómo tal vez otros niños han pasado por esas situaciones y lo han podido superar. Otros niños migrantes, por ejemplo. O simplemente estar ahí con ellos. Una de las cosas más importantes en sanar, cuando alguien quiere sanar emocionalmente, es estar ahí simplemente con ellos y en cierta manera compartir su dolor y darles la oportunidad de que ellos puedan expresarlo y sentirlo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de las necesidades culturales y lingüísticas que queremos tener esta plática con ustedes, que siempre hay que tener en mente manera de ver las reacciones a través de un lente cultural también. Y hay que recordar que los niños han sido desarraigados, que han dejado comunidad, amigos, cosas que son familiares a ellos, y que existe una gran confusión, ¿no?, por la experiencia que están ocurriendo. Y que al mismo tiempo sentirse que ellos están seguros y pensar que tal vez otros no están seguros, pero al mismo tiempo no saber qué es lo que va a ocurrir. Y esta es una de las cosas más difíciles a las que los niños se enfrentan. Al mismo tiempo extrañar su país, cosas que son familiares para ellos, y al mismo tiempo tener estas diferentes emociones de haberse sentido contentos de haber escapado peligro tal vez en su país de origen. Y recordar que todavía están procesando eventos recientes de todas esas cosas que experimentaron en su viaje hacia la frontera norte. Y eso incluye sus interacciones con las autoridades de inmigración, no solamente de los países, no solamente de Estados Unidos, sino en México y en algunos otros países de Centroamérica, y la percepción que estas autoridades pueden haber tenido de ellos. Una de las cosas que ocurre en las personas que han sido procesadas es que a veces la manera en cómo son tratadas deja un impacto en ellos, o las cosas que se les dicen los oficiales de inmigración deja un impacto en ellos. Están aprendiendo también a adaptarse a una nueva cultura, que están experimentando un nuevo idioma, nuevos sistemas de servicio, tal vez nuevas costumbres, y que hay esta adaptación, este proceso de aculturación también aumenta el estrés. Están también ellos continuamente conscientes de su estatus migratorio y que las personas tal vez no van a creer sus historias de que escaparon la violencia de las pandillas, cualquier razón que hayan tenido por escapar, de que las personas tal vez no les creerán y pensar que nada más quieren venir aquí por los beneficios del país. Ellos están conscientes constantemente de ese estatus migratorio. Y que hay que reconocer que estos niños son extremadamente vulnerables al abuso. Y ellos están conscientes de esta vulnerabilidad que existe. Y sabemos de muchos casos, ¿verdad?, que ha ocurrido de abuso de migrantes, no nada más en Estados Unidos, sino en México a lo largo, por este desequilibrio que existe de poder entre personas que tienen un estatus migratorio legal y personas que no. Y entonces puede haber muchos riesgos. Y cómo ayudar a los cuidadores a identificar estas situaciones de riesgos que pueden existir para estos niños o estas niñas por su estatus migratorio. Siguiente diapositiva, por favor. Es importante también entender que las experiencias de trauma se pueden comunicar mejor a alguien que te pueda entender exactamente esas sutilezas de tu idioma. Entonces las agencias que traten con los recursos que tengan, claro, lo más que puedan hacer en contratar a personas que puedan entender esas sutilezas del lenguaje, porque están describiendo
experiencias muy difíciles, muy traumáticas, y es importante que tengan esa habilidad de poder comunicarlas. En los países latinoamericanos también pueden tener significados diferentes para las mismas palabras, y es importante cuáles son las palabras que tienen alguna connotación negativa y tener el cuidado de usar esas palabras. Muchas veces los niños nos pueden informar hacia el significado de esas palabras. Es importante evaluar las necesidades culturales y lingüísticas de cada niño. Cada niño viene de un país de origen diferente, y aprender qué es lo que funciona para cada de ellos. Entonces, llenar esas necesidades individuales de cada uno de ellos. Una de las cosas que pueden hacer las agencias es fomentar el desarrollo de habilidades de lenguaje en su personal para aquellas personas que tal vez no tienen aprendiendo su lenguaje como segundo idioma y puedan estar mezclando el idioma, el español con el inglés, y los niños tengan dificultad para entender ese tipo de español. Entonces, ¿cómo podemos fomentar las habilidades del lenguaje en el personal? Y cómo aumentar el conocimiento de los empleados de cuáles son las características de los niños lingüísticas y culturales, pero también las razones por las que han escapado de sus países, qué es lo que ha ocurrido, cuál es el contexto histórico de estos países que ha causado que estas familias emigren a otros países. Siguiente diapositiva, por favor, Javier. Puede haber variaciones también en la expresión con respecto a gestos y tono de voz. Sabemos que hay mucha diversidad en los países latinoamericanos. Hay unos que hablamos muy fuerte y otros que somos más callados. Entonces, cuando tenemos estas diferencias, es importante reconocer que si hay niños que hablan con muchos gestos muy fuertes, es importante ver que tal vez es un aspecto cultural. O si el staff tiene estas características y los niños no, son más callados, los niños lo pueden interpretar como algún tipo de agresión. Eso es importante tener cuidado de estas cosas. Es importante también saber que hay recordatorios de pérdida. Me refiero a que cumpleaños, días festivos en sus países, cuando ocurran van a traer algún tipo de recordatorios de trauma por la pérdida. Y llenar, ¿cómo pueden las agencias llenar estas necesidades de satisfacer estas necesidades culturales y cómo honrar las costumbres de estas personas, de esos niños y de estas familias, aunque sea con pequeños detalles, porque puede ser muy significativo para los niños que están en estas situaciones vulnerables. Es importante, si usamos materiales traducidos al español, revisarlos, asegurarnos de que estén bien traducidos y hacer revisiones constantemente para seguirlos adaptando para estos niños. Una de las maneras que uno puede checar si los materiales que están usando sirven o no, porque a veces los niños no nos van a decir que no entienden, es preguntar, leer el material y preguntar, dime qué significa esto para ti, y que nos puedan repetir, y entonces sabemos si están entendiendo, y hacer las modificaciones, ¿verdad? Ponga atención también a los sesgos implícitos del personal. Hay una diversidad de personas y nosotros tenemos mucho respeto por las personas que han decidido ayudar a estos niños y a estas familias. Sin embargo, por haber tanta diversidad en las personas, hay personas que pueden tener algún tipo de creencias, ¿verdad? Por ejemplo, de que los latinos llegan a este país para hacer una carga, que dicen mentiras nada más para conseguir entrar al país, y cómo ayudar a estas personas que pueden brindar muchas cosas positivas para estos niños, cómo ayudarles a aumentar su conciencia sobre la vulnerabilidad de estos niños en cuanto a ser victimizados, ya que los niños pueden callar por temor a las represalias o a la deportación. Todas estas son algunas recomendaciones de poner atención a la cultura y al lenguaje de los niños. Parece que la siguiente diapositiva es tuya, Javier. Sí. Ahora les va a hablar usted el doctor Rosado, la siguiente parte de la presentación. Okay. Muchas gracias, Luis. Ya que Luis nos ha ayudado a entender cuál es el impacto de la separación traumática, próximamente lo que queremos hacer es
explorar y tratar de mejor entender cómo esta experiencia traumática puede tener un impacto en el comportamiento diario del joven o del niño. Sabemos que muchas veces cuando estamos trabajando con jóvenes que han pasado por un trauma, miramos mal comportamiento o algunos comportamientos que son un poco difíciles de manejar y queremos mejor entender por qué eso ocurre y cómo podemos responder a esos comportamientos. Estamos entendiendo que una de las lecciones que los jóvenes que han pasado por un trauma aprenden es que el mundo no es un lugar seguro y que no pueden confiar en otros. Como vimos en el ejemplo que Luis compartió al principio de este seminario, él habló de una familia que pasó por una experiencia muy difícil y por medio de esa experiencia, una lección que los niños pudieron aprender fue que el mundo no es un mundo seguro, no es un lugar seguro. Algunos jóvenes quizás se sientan que los adultos en su vida no los protegieron o que a lo menos no pudieron prevenir situaciones negativas. Esa experiencia lo que hace es que crea un sentido de peligro en los jóvenes. En respuesta a vivir en un ambiente así, un ambiente que es percibido como peligroso o alrededor de personas que son peligrosas e inconfiables, lo que ocurre es que los jóvenes se encuentran frecuentemente en un estado de supervivencia. Cuando un peligro percibido ocurre, esto lo que hace es que activa los circuitos de la supervivencia que pueden presentarse como el mal comportamiento. En otras palabras, los jóvenes están reaccionando a lo que ellos perciben como una amenaza a su bienestar. Así que el mal comportamiento muchas veces es la reacción del joven a algo que él o ella percibe como una amenaza a su bienestar. Ahora, si nosotros como los adultos en la vida de estos niños lo podemos ayudar a sentirse seguros, entonces puede ser que se vuelvan más optimistas, se sientan esperanzados y puedan relajarse y no estar tan hipervigilante. Pero antes de que eso suceda, vemos lo que demuestra la imagen aquí en la pantalla. Mientras el sentido de seguridad se reduce, existe un riesgo que el mal comportamiento aumente. Y lo que estamos aprendiendo es que los niños con trauma muchas veces reaccionan a las amenazas percibidas en dos áreas. Pueden ser amenazas físicas o también pueden ser amenazas emocionales. Aquí en la pantalla ven ejemplos de estas dos categorías. Vamos a comenzar primero con amenazas a la seguridad física. Los jóvenes quizás reaccionen o se comporten mal si sienten que puedan ser atacados físicamente. Un ejemplo muy común de esto es el bullying o el acoso de un compañero. Los jóvenes necesitan sentirse que serán protegidos de ser atacados. Así que nosotros como adultos tenemos que estar muy vigilantes, especialmente cuando trabajamos con niños que han pasado por un trauma. Si hay comportamientos del acoso o el bullying en su alrededor, el niño o el joven se puede sentir inseguro y la consecuencia de ese sentimiento es que podemos ver mal comportamiento o comportamiento que es difícil de manejar. Y la base de ese mal comportamiento es que el niño o el joven se siente amenazado. Los jóvenes también necesitan sentir que hay algún tipo de protección para ellos y que se sientan confiables de que no serán expuestos a riesgos o a experiencias peligrosas. Por ejemplo, si hay otro joven que parece irritable o agresivo, los otros jóvenes o niños necesitan sentirse confiables de que no serán el blanco de un ataque porque existen salvaguardias para prevenirlo. Es muy importante que tengamos cuidado. Si el niño está expuesto a la agresión, nosotros tenemos que, como el adulto,
tener salvaguardias en un lugar para asegurarnos que el niño o el joven no va a ser víctima de la agresión de otro niño o joven en el mismo ambiente. Otra cosa que vemos en términos de amenaza a la seguridad física es temor de incertidumbre. Esto tiene que ver con mucha frecuencia a las necesidades básicas, como tener un ambiente cómodo, donde el niño o el joven pueda descansar seguramente. Esto le afecta mayormente a niños que están en programas residenciales. Ellos necesitan sentirse confiados de que cuando estén durmiendo nadie le vaya a robar sus pertenencias o vaya a tratar de tocarlos. Es decir, que los niños tienen que sentirse seguros que sus necesidades básicas van a ser cumplidas, que no van a tener una necesidad básica. Cuando un niño siente que algo le falta, el riesgo de que se comporte mal o de que tenga comportamiento difícil de manejar aumenta. Al otro lado, como miran en la pantalla, hay varias amenazas a la seguridad emocional. Los niños también quizás reaccionen o se comporten mal si perciben que podrían ser atacados emocionalmente, no solo físicamente. Esto incluye cuando se sienten que le están gritando, insultando o humillando, sea por un compañero o por un adulto igual. Aunque no le estén amenazando al joven directamente, si le están amenazando a los compañeros, un joven de igual manera se puede sentir emocionalmente inseguro. Y como estamos hablando, esto puede causar que el mal comportamiento empeore. Cuando un niño se siente inseguro o se siente que lo están amenazando, que le están gritando, que lo están criticando, si percibe que alguna de esas cosas le está pasando directamente a él o a ella o a un compañero, se puede sentir inseguro y el resultado es el mal comportamiento. La falta de rutinas predecibles, esto es otra área que cuando un joven que ha sido expuesto al trauma puede ser afectado. Ellos han aprendido que algo malo puede ocurrir, así que están más propensos a suponer que lo peor va a ocurrir. Cuando no saben lo que va a ocurrir, ellos suponen lo peor y se sienten inseguros emocionalmente. Así que la rutina es muy importante. Si un adolescente no sabe qué va a pasar mañana o qué va a pasar en la noche o dónde va a estar próximamente, se puede sentir inseguro y puede comenzar a imaginar que cosas malas van a ocurrir. Y esto ocurre por el pasado que ha tenido. Si ha pasado por experiencias traumáticas, están más expuestos al trauma y más propensos a nuevamente suponer que algo peor va a ocurrir. Últimamente, si hay una falta de consistencia de los adultos, esto también puede crear un sentimiento de incertidumbre en el adolescente o el joven. Ellos necesitan consistencia de los adultos, incluyendo en la aplicación de las reglas. Vamos a hablar en unos minutos acerca de la importancia de tener reglas. Eso ayuda a establecer consistencia y rutina. Para los niños que están en programas residenciales, esto es muy importante, especialmente durante los diferentes turnos. Cuando cambian un turno, si entra un personal nuevo, es muy importante que ese personal siga las mismas reglas que el turno anterior. Le va a afectar al joven si un turno tiene reglas diferentes al turno anterior. Por ejemplo, si las personas que trabajan en el turno de día aplican reglas que son diferentes a los adultos que trabajan durante el turno de noche, eso causa una inconsistencia. El adolescente o niño se puede sentir inseguro, no sabe qué esperar, no entiende los cambios y el resultado de eso puede ser
mal comportamiento. Así que hay que tener mucho cuidado en tener esa consistencia. Ahora, queremos entender qué hacer, ¿verdad? ¿Cómo podemos mejor ayudar al niño? ¿Cómo podemos reaccionar o responder al mal comportamiento? A veces ayuda empezar en pensar qué cosas no debo hacer, ¿verdad? Antes de yo aprender qué debo hacer para ayudar al niño, me ayuda a primero entender qué no debo hacer. Así que aquí ven ejemplos de varias cosas que debemos tratar de evitar. Vemos la razón, el por qué y una alternativa o solución. Algo que sí, como el adulto encargado debemos evitar es repetir una orden o un mandato. El adulto encargado debe crear un sentido de seguridad y esto se puede hacer dando la orden o el mandato solo una vez, o sea, no repetir o no rogar que el niño cumpla con la asignación o la tarea que se le está pidiendo que haga. Si el niño no cumple seguidamente, lo que el adulto debe hacer es dar una advertencia y ejecutar una consecuencia si el adolescente o joven o niño no cumple con el mandato. Cuando no hay un adulto que está encargado, lo que puede ocurrir es lloriqueos o los niños suplicando o peleando con el adulto. Es importante evitar ese tipo de interacción con el niño. Otra cosa que debemos evitar son las peleas o argumentos. Si no estamos hablando de una pelea física entre un adulto y un niño, estamos hablando de un desacuerdo o argumento. Esto para algunos niños o jóvenes puede provocar recuerdos de un trauma y puede empeorar el mal comportamiento. Así que lo que se puede hacer en vez de tener este argumento es hacer la petición o dar la orden, quizás dar una explicación de el por qué le estoy pidiendo al niño o joven que cumpla con cierto mandato, y ese momento se puede convertir en un momento de aprendizaje, ¿verdad? Donde le estoy enseñando al niño la razón del por cuál le estoy pidiendo que haga cierta actividad. También debemos tratar de evitar gritar, alzar la voz con los niños o los adolescentes o hablar de una manera brusca. La gente normalmente grita cuando se siente inútil o frustrada o cuando sienten que no han podido lograr lo que quieren. Y esto para un adolescente puede ser una señal de peligro, una señal que indica algo va a ocurrir, algo peor va a ocurrir. Acuérdense que para algunos niños con los que trabajamos han pasado por experiencias traumáticas que incluyen la violencia, y cuando escuchan gritos o amenazas, eso puede ser un recordatorio de lo que ha pasado o una señal que hay peligro. Tenemos que evitar las amenazas también. Cuando se usan las amenazas, esto quiere decir que el adulto ha perdido el control. Se sienten que necesitan depender de algo más para controlar o cambiar el comportamiento del niño o del joven. Y lo que ocurre es que el joven se da cuenta, o sea, se da cuenta que el adulto ha perdido control y también empieza a sentirse un poco inseguro. Y acuérdense que cuando un joven se siente inseguro, el mal comportamiento aumenta. Tenemos que tener mucho cuidado también si la amenaza incluye un castigo que es severo o poco realista. Por ejemplo, si estoy trabajando en un programa residencial con un joven que no está cumpliendo con las reglas, no está siguiendo mis instrucciones, y yo me frustro y le amenazo al adolescente y le digo que se va a tener que ir del programa o se tiene que ir de la casa o ya no va a poder estar aquí, ese joven se va a dar cuenta que yo perdí el control y el joven sabe que mi amenaza lo más seguro no será cumplida, ¿verdad? Porque no es realista mi amenaza. Y el mensaje que esa amenaza le da al adolescente es que yo he perdido el control. Y eso aumenta el mal comportamiento.
También tenemos que tener mucho cuidado de no pegar o tirar o romper cosas cuando nosotros como el adulto nos sentimos frustrados o no logramos que los niños o los adolescentes sigan las instrucciones que le estamos dando. Sé que a veces no nos imaginamos que vamos a llegar al punto de pegarle a un niño o tirar cosas o romper objetos, pero todos somos humanos y podemos perder el control si no tenemos cuidado. Esto es muy peligroso para los niños porque puede resultar en un nuevo trauma. Aunque sea menos severo, todavía puede ser una señal de un peligro en curso. El niño puede sentirse que algo peor va a ocurrir, ¿verdad? Así que no queremos causarle un nuevo trauma al niño o al adolescente. Tenemos que tener mucho cuidado de mantenernos en control siempre. Así que ahora vamos a considerar algunas sugerencias. Sabemos lo que no debemos hacer cuando estamos hablando o trabajando con los niños o los adolescentes, pero ¿cómo mejor podemos responder al mal comportamiento? Una sería utilizar la palabra seguro frecuentemente. Todas las intervenciones que usamos para abordar el comportamiento se debe explicar en términos de seguridad. Le doy un ejemplo. Si se corrige a un niño por haber empujado o pegado a otro niño, no se debe corregir diciendo que eso no se hace porque no es agradable o porque le hieres los sentimientos. En vez, se le debe explicar al niño que eso no se hace porque el otro niño no se siente seguro cuando lo empujas, se siente atacado. Así que cuando usamos la palabra seguro, le estamos enviando un mensaje al niño de que estamos pendientes de su seguridad, ¿verdad? Así que es muy importante utilizar esa palabra. Lo siguiente sería tener reglas, o sea, usar reglas para que los niños sepan los límites y qué uno espera de ellos y de su comportamiento. Cuando usamos las reglas deben ser pocas y simples para que se puedan aprender por completo y fácilmente. Las reglas se deben repetir antes de hacer actividades. Por ejemplo, si hay un tiempo de recreo, antes de comenzar la hora de recreo se deben revisar las reglas. Las reglas también se deben expresar de una manera positiva. Aquí en la pantalla ven algunos ejemplos de reglas que se pueden utilizar, pero el mensaje es tener reglas que sean fácil de aprender, que se repitan las reglas y en particular que se repitan antes de una actividad. Lo otro que podemos hacer como los adultos encargados es tener mucha vigilancia. Esto quiere decir que vamos a intervenir en situaciones que son potencialmente inseguras. Por ejemplo, sabemos que muchas veces los niños juegan y en medio de su juego muchas veces se ponen un poco agresivos o se burlan del uno al otro y está hecho en broma y se ríen, pero ese tipo de comportamiento, las burlas y jugar agresivamente, eso tiene el potencial de ser algo peligroso o tiene el potencial de hacer que uno de los niños se sientan inseguros. Así que tenemos que tener mucha vigilancia e intervenir cuando vemos ese tipo de comportamiento para evitar un problema. Debemos también acordarnos que los niños a veces hacen cosas inseguras para expresar su propia inseguridad. Así que cuando un adulto responde rápidamente, el niño se siente tranquilizado. Si un niño está haciendo algo peligroso o inapropiado y un adulto es rápido para responder, eso ayuda a que el niño se sienta tranquilo y seguro. A veces nosotros como adultos sentimos que cuando usamos demasiada vigilancia parecemos muy estrictos, pero es necesario usar este nivel de vigilancia para ayudar a los niños a sentirse calmados y seguros. Así que si en su trabajo
a veces sienten que son un poco muy estrictos. Acuérdense que no se trata tanto de ser estricto, es más de utilizar vigilancia para evitar el problema. Así que es importante prestar atención a eso. Ahora, queremos mejor entender, ¿verdad?, cómo podemos responder al mal comportamiento. Creo que es muy importante, antes de uno responder al mal comportamiento, primero tratar de entender de dónde viene el mal comportamiento. Ya le hemos dado algunas ideas de cosas que pueden provocar el mal comportamiento, pero el mensaje que queremos dar es que antes de que usted como el adulto responsable responda al mal comportamiento, primero pare y piense de dónde viene, qué lo provocó, por qué es que el niño se está comportando de esta manera. Después que tenga un mejor entendimiento de dónde viene el mal comportamiento, entonces puede utilizar técnicas que van a ayudar a manejar el comportamiento o a reducir el mal comportamiento. Así que le quiero dar algunas ideas de por qué es que los jóvenes a veces tienen mal comportamiento. Muchas veces el mal comportamiento puede ser motivado por las necesidades básicas. Aquí en la pantalla ven una imagen con ejemplos de necesidades básicas. Un ejemplo sería deseo de sentirse que ha logrado al maestría. Esto quiere decir que los jóvenes necesitan sentirse seguros y con la confianza que pueden hacer algo y que lo pueden hacer bien. Si ellos se sienten inseguros o sienten que no han logrado la maestría en algo, muchas veces puede crear o provocar el mal comportamiento. Un ejemplo sería si hay un niño que está tratando de hacer su tarea de la escuela, pero no lo entiende y está muy frustrado y se siente que no tiene la habilidad de hacerlo. Muchas veces ese niño se va a portar mal. Puede ver que ese niño se sienta agresivo o tenga emociones fuertes, quizás aviente el libro o grite, o quizás se niegue a hacer la tarea. La razón por ese mal comportamiento es que el niño no ha logrado la maestría, no ha logrado sentirse bien de que pudo hacer algo y que tenía la capacidad de hacerlo bien. Esa es una razón de dónde posiblemente puede venir el mal comportamiento. Otro ejemplo sería necesidad de atención. En unos momentos vamos a hablar de que a veces el mal comportamiento es motivado por la atención. Los niños necesitan atención y la van a buscar de una manera u otra, sea positiva o negativa. Así que a veces el mal comportamiento es motivado por buscar la atención de nosotros, los adultos que estamos encargados. Los comportamientos que los jóvenes usan muchas veces son para satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Estamos entendiendo eso, pero a veces también puede ser un reflejo de los comportamientos problemáticos y ambientes caóticos de los cuales han sido expuestos, ¿verdad? Así que el mal comportamiento puede ser motivado por cumplir una de estas necesidades básicas, pero también puede ser un resultado de su ambiente, ¿verdad? Luis nos habló un poco al principio del seminario de la importancia entre el lazo entre un niño y un padre. Si debido a una experiencia traumática el niño no tiene ese lazo con un adulto, muchas veces el resultado es el mal comportamiento porque el niño no ha aprendido a manejar sus emociones y vemos que eso ocurre comúnmente. Queremos ahora también pensar en otros ejemplos de por qué o de dónde viene el mal comportamiento, especialmente cuando hay un niño que ha pasado por algo traumático. Para estos niños muchas veces los antecedentes al comportamiento son recordatorios del trauma, así que se comportan mal porque algo le ha recordado de su trauma.
Vamos a tomar este ejemplo de una joven que se puso agresiva cuando el supervisor de residencia le habló en una voz alta para corregirla. O sea, estaba haciendo algo mal y el adulto le habló en una voz alta para corregir su mal comportamiento. Lo que pasa es que en el pasado su padrastro le gritaba mientras la abusaba físicamente de manera severa. En este caso, las voces severas o altas le recuerdan el trauma y le causaba a ella reaccionar o tener mal comportamiento. Así que es un ejemplo de cómo nosotros como adultos a veces hacemos cosas que recuerdan al adolescente de su trauma. Tenemos que tener mucho cuidado. A veces el mal comportamiento está relacionado con un recordatorio a su trauma. Así que tenemos que considerar esto cuando estamos analizando el mal comportamiento y cuando estamos tratando de pensar en cómo vamos a responder al mal comportamiento. Así que le quiero dar otra técnica o sugerencia de qué pueden hacer cuando hay el mal comportamiento. Una técnica sería utilizar la atención selectiva. La atención selectiva es cuando un adulto toma una decisión intencional de no reaccionar a ciertos comportamientos negativos, o sea, ignorar a ciertos comportamientos. Ya establecimos que los niños quieren atención, esa es una necesidad, necesitan atención de los adultos y muchas veces ellos van a continuar el mal comportamiento para obtener esa atención aunque sea negativa. De este modo están involuntariamente reforzando los mismos comportamientos que queremos parar. Si le prestamos atención al niño cuando está haciendo un comportamiento inapropiado, lo que estamos haciendo es reforzando ese comportamiento. Lo que tenemos que hacer es ignorar, ¿verdad? Ignorar algunos de esos comportamientos que son negativos. Aquí en la pantalla ven algunos ejemplos de comportamientos que a veces son mejor selectivamente ignorados. Esto incluye las rabietas o verbalizaciones enojadas a los adultos. Esto es cuando un niño o adolescente les responde al adulto, cuando ponen mala cara o cuando se sonríen al adulto de una manera burlona, cuando se burlan o imitan al adulto. Todos estos son ejemplos de cosas que a veces es mejor si las ignoramos. Ahora, muchas veces nosotros como adultos sentimos que si ignorar este tipo de comportamiento es lo mismo que aprobarlo, o sea, que le estamos dando permiso a hacerlo si lo ignoramos. Pero tenemos que acordarnos que actualmente lo que estamos haciendo, si prestamos atención a ese tipo de comportamiento, es que lo estamos reforzando. Así que no se sientan mal y no sientan que le están dando permiso al niño a hacer el mal comportamiento si lo ignoran. No es así, si es al revés. Si le están dando mucha atención al mal comportamiento, están reforzando ese comportamiento. Así que nuestro trabajo es mantenernos calmados, con una apariencia controlada, para evitar reforzar la atención negativa al niño. Si usted siente que necesita decirle algo al niño, puede decir algo como ese comportamiento es inaceptable o no podemos hacer eso aquí, pero tiene que hacerlo de una manera calmada. Y que el mensaje que estamos dando es que a veces lo mejor que podemos hacer es ignorar ciertos comportamientos. Otra técnica que podemos utilizar es tratar de ayudar a los niños y a los jóvenes manejar sus estados afectivos. Quiere decir ayudarlos a manejar sus emociones. Luis también mencionó esto al principio del seminario, que para algunos niños se les hace muy difícil manejar sus emociones. Los jóvenes aprenden a cómo manejar las emociones muchas veces en base a la calidad de sus relaciones interpersonales. O sea, estos lazos entre el niño y el adulto es lo que le enseña a cómo regular sus emociones. Si ese lazo no existe o se rompió por alguna razón u otra, puede ser por
la separación en sí, o puede ser por otras razones estresantes, como los ejemplos que Luis compartió al primero o al principio. Cuando ese lazo se rompe o no existe, un niño no sabe cómo manejar sus emociones, y nuestro trabajo sería tratar de ayudar al niño a aprender cómo hacer eso. Vamos a mirar un ejemplo. Tenemos a Jane. Jane está sentada en la mesa haciendo su tarea. De pronto otro joven corre cerca de la mesa y le golpea el brazo de Jane, por poco causándole a echar a perder su tarea. Jane podría presentar cualquier de los siguientes. Puede pensar, me golpeó por accidente, o puede pensar, me golpeó el brazo a propósito, o me golpeó a propósito y podría echar a perder mi tarea la próxima vez. La respuesta de Jane va a depender en buena parte por las experiencias que ha tenido en su vida, ¿verdad? Así que si Jane ha tenido experiencias difíciles en su vida, lo más seguro es que el pensamiento de ella sea que este otro niño lo hizo a propósito, ¿verdad? Porque su pensamiento, ¿verdad? O su interpretación de lo que ocurrió es que otra persona en que yo no puedo confiar me quiso hacer daño. Recuerden que para muchos niños que han pasado por experiencias traumáticas, su percepción es que el mundo es inseguro y que otras personas no se les puede confiar. Así que van a interpretar eventos así como estos, que pueden ser inocentes o un accidente, lo van a interpretar de una manera diferente y su reacción va a ser una emoción fuerte, ¿verdad? Así que tenemos que entender el por qué, de dónde viene esta reacción emocional. En parte viene de su pasado y ocurre porque el niño o el joven no ha aprendido a manejar su emoción. Nuestro trabajo en este tipo de casos es enseñarle al joven manejar su emoción y no enfocarnos tanto en el castigo, ¿verdad? Para responder a la emoción fuerte que ha enseñado el adolescente. Rápidamente, aquí ven una lista de otras técnicas que se pueden utilizar para ayudar a un joven a manejar sus emociones. Podemos ayudar al adolescente a reconocer cuando es que empiezan a sentirse angustiados. Podemos ayudarlos a intervenir temprano antes de que ocurra el problema. Así que si miramos que el joven se está comenzando a sentir un poco agitado, lo vemos inquieto, ahí es cuando tenemos que intervenir, no esperar a que exploten o que actúen de una manera agresiva. Enseñarle al niño a relajarse, respirar profundamente, hacer ejercicios de relajación. Algo que le ayuda a muchos adultos es tener un espacio designado donde el joven se puede calmar. Puede ser un espacio en un cuarto, puede ser una silla en particular, donde los niños sepan que ese es un espacio designado para ellos ir y calmarse si lo necesitan. Es un espacio donde sabe el adolescente que nadie lo va a molestar, le va a dar su privacidad, no es un castigo, es simplemente un lugar físico donde pueden ir si se sienten agitados y necesitan calmarse. También se le puede sugerir al joven que escriba en un diario, o darle la oportunidad al joven que ayude a otro niño o a otra persona. Recuerden que hablamos que una de las necesidades que tienen los niños es la maestría, saber que tienen la confianza de que pueden hacer algo y lo pueden hacer bien. Algo que ayuda a controlar el mal comportamiento es darle esa experiencia al adolescente de que pudieron ayudar a otra persona a hacer algo. Eso ayuda a su confianza y también ayuda a que el joven se sienta útil y orgulloso de él mismo o ella misma. Si hay la oportunidad de que el adolescente hable o trabaje con un consejero o terapista, sería bueno recomendar eso. Y también ayudar a los adolescentes a resolucionar problemas, especialmente si hay un problema entre compañeros. Debemos tratar de enseñarle
a esos niños, a los jóvenes, cómo resolver los problemas entre ellos mismos. Otra técnica que le quiero introducir sería utilizar o elogiar. Quiere decir hablarle de una manera de una manera positiva. Tenemos que encontrar oportunidades o buscar activamente elogiar a los niños por comportamientos positivos. Tenemos que darle más atención a los comportamientos positivos que a los negativos. Esto se hace dando elogios que son positivos, puros. Esto quiere decir que tenemos que evitar algo negativo, añadir algo negativo al elogio. Un ejemplo que le doy sería, vamos a decir que estoy trabajando con un niño que todos los días le tengo que llamar atención por lo mismo, le pega a sus compañeros y todos los días le llamo la atención. Vamos a decir que por fin llegó el día donde no tuve que llamarle la atención, no le pegó a ningún otro niño, no se compartió de una manera agresiva. Mi elogio al niño debe ser, oye Juan, hiciste muy bien hoy, me gustó muchísimo cómo trabajaste y cómo jugaste con tus compañeros. Eso es un buen elogio. Lo que no debemos hacer es añadir algo negativo al final del elogio y decir algo tal como, Juan, me gustó muchísimo cómo te comportaste hoy, me gustó cómo hiciste tu tarea, cómo trabajaste con los compañeros, ojalá hicieras eso todos los días. O sea, ese último comentario negativo daña el elogio, así que tenemos que tratar de evitar eso cuando utilizamos elogios. Se debe repetir el elogio consistentemente para comportamientos positivos. También es importante reconocer pasos pequeños hacia los comportamientos positivos. O sea, si consideramos el ejemplo de Juan, vamos a decir que Juan está en el programa 4 horas por día y el mismo problema es muy agresivo, pero hubo un día donde las primeras 2 horas del programa no hizo nada inapropiado. Estaría muy bien que yo felicite a Juan por haber hecho un buen trabajo las primeras 2 horas, aunque no lo logró las últimas 2 horas. Tenemos que reconocer los pasos pequeños hacia los comportamientos positivos. Así que el mensaje que le queremos dar aquí es que elogiar es muy importante y se trata de prestar atención a las cosas positivas que están haciendo los niños. Bien, así que le hemos dado varias técnicas, ¿verdad? Algunas sugerencias de cosas que pueden considerar en su trabajo con niños, adolescentes que han pasado por algún evento o experiencia traumática. Espero que esto le pueda ayudar un poco a informar su trabajo. Ahora lo que vamos a hacer es tomar algunas preguntas. Veo aquí que hay una pregunta, dice, ¿cómo abordar a los niños cuando su conducta es difícil y se encuentren en un programa residencial con otros niños? ¿Es el enfoque similar al de los niños en un hogar en comparación con un entorno grupal? Bueno, yo voy a contestar esta pregunta. Yo pienso que hay varias diferencias entre un grupo residencial y un hogar. Una de ellas sería que en un programa residencial puede haber un mayor número de amenazas percibidas. Acuérdense que hablamos que hay algunas amenazas percibidas, pueden ser emocional o física. En un programa residencial creo que hay más oportunidad para que un niño perciba una amenaza y por lo tanto una mayor probabilidad de que el niño actúe de una manera difícil de manejar. Por ejemplo, amenazas físicas. En un grupo o en un programa residencial hay más riesgo o un riesgo más alto para el acoso o el bullying de parte de compañeros porque hay más niños, hay más compañeros. Así que eso puede provocar el mal comportamiento.
De igual manera, cuando hablamos de la seguridad emocional, en un grupo o un programa residencial, lo más seguro, hay diferentes turnos de personas y muchos adultos encargados del mismo niño. Eso puede resultar en una cambia o en una falta de rutina. Sabemos que cuando no hay rutina o cuando hay muchos cambios, esto puede causar que el niño se sienta inseguro, así que eso puede provocar el mal comportamiento. Así que yo pienso que en un programa residencial hay un riesgo más alto para el mal comportamiento porque hay más oportunidad para provocar el mal comportamiento. Pero el enfoque o la respuesta de los adultos debe ser bastante parecido entre un hogar o un programa residencial. De igual manera, tenemos que crear un ambiente seguro, mantener rutinas, hacer mandatos o dar instrucciones que son claras cuando hablamos con los niños y tener espacios que son seguros y calmantes. O sea, nuestra respuesta como adultos creo que es bastante parecida entre el programa residencial y el hogar, pero hay más oportunidad, en mi opinión, de que exista el mal comportamiento cuando estamos trabajando en un programa residencial. Bien, a ver, creo que hay otra pregunta. La siguiente pregunta es, ¿hay más niños inmigrantes, o sea, menores de 10 años, que muestran agresión, ira y están fuera de control? Y a los padres les resulta difícil manejar sus comportamientos en entornos de grupo y están más propensos a ser referidos para evaluaciones de salud mental, medicamentos psicotrópicos recetados y a veces se les hospitaliza para manejar estos comportamientos. ¿Tienen alguna recomendación sobre cómo manejar mejor el comportamiento de estos niños? Luis, ¿te gustaría tratar de contestar esta pregunta? Claro, Javier. Bueno, pienso yo que la hospitalización y los medicamentos psicotrópicos tienen algún lugar dentro de la gama de servicios que se le puede dar a estos niños, pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? En saber cuáles son las causas de que los niños hayan llegado a ese nivel donde tienen dificultad regulando sus emociones y sus comportamientos, y tener mucho cuidado en cuáles son los niños realmente que necesitan ese tipo de hospitalización o de medicamentos psicotrópicos. Muchas de las razones son, como decía Javier hace unos momentos, de que hay muchos más detonantes en un ambiente grupal para los niños, donde pueden estar constantemente reactivándose. Entonces pueden tener muchos más problemas de comportamiento y emocionales si constantemente responden a estas amenazas que ellos perciben como amenazas. Y entonces muchas de las cosas que voy a decir, repasando en cierta manera lo que dijo Javier, de que tenemos que tener en cuenta la seguridad como lo principal. Tenemos que ver también el comportamiento de estos niños, el estado emocional de estos niños a través de nuestro lente del estrés traumático y del duelo y separación traumáticas. Por estos mismos, este entendimiento nos puede ayudar a mejor ayudar a estos niños. Muchas veces, y con buenas intenciones, podemos retraumatizar a estos niños si usamos métodos que no son efectivos, y ya lo repasó Javier, en cuanto a insultos, amenazas, el enojo, la manipulación, etcétera. Lo más importante, si un niño está pasando por un momento difícil, es inmediatamente enfocarse a regular sus emociones, y lo hacemos al regular nuestras propias emociones para que nosotros podamos ayudarles a corregular, sobre todo a estos niños pequeños. Entonces, nosotros usamos a nosotros como herramienta, y al hacerlo estamos modelando también a estos niños cómo uno puede calmarse. Una vez que el niño puede calmarse, podemos dar retroalimentación y elogios, como había dicho Javier,
Por ejemplo, si un niño estaba enojado y se calmó, uno puede decir, estabas tan enojado y se te hizo tan difícil calmarte, pero poco a poco lo lograste. Y estoy muy orgulloso de ti porque lo hiciste. He visto que ya te calmas más rápido cuando ocurre esto. Veo lo que te ayuda es X, ¿verdad? Por ejemplo. Y decirle, ¿quisieras practicar la respiración profunda conmigo o alguna otra actividad? Pero es importante entonces enfocarnos en desescalar. Y para eso es importante que el personal esté calmado, sea compasivo y al mismo tiempo firme, como decía Javier, porque las reglas, la estructura es extremadamente importante para contribuir a este sentido de seguridad que tienen los niños. Y sobre todo, el comportamiento a veces puede empeorarse cuando hay cambio de personal y unos mantienen las reglas de cierta manera y otros las mantienen de otra manera, y esto causa mucha confusión en sus niños y puede llevar a la desregulación. Antes de aplicar la disciplina, es muy importante que la disciplina tiene que ir encima de una relación positiva con el niño. Y entonces es importante que las personas desarrollen este tipo de relación positiva con los niños y que el entorno en general se enfoque en la seguridad emocional de todos, incluyendo del personal. Y cómo pueden el personal administrativo y los supervisores ayudar al personal que está directamente cuidando a los niños a que puedan ellos también mantener su calma y que ese sentido de seguridad exista en el entorno y darles el apoyo que ellos necesitan. Entonces tal vez sea una explicación muy larga. Yo diría que hay ciertos niños que si hicimos todas estas cosas y aún lo necesitan, sería importante entonces que se haga una valoración detallada para saber si realmente van a necesitar algún tipo de este tipo de ayuda, pero antes hay que enfocarnos en estas cosas en las que tanto Javier repasó como en estas pequeñas recomendaciones que les he dado yo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Luis. Bueno, creo que esto concluye el seminario web de hoy. Me gustaría reconocer la contribución de nuestro equipo de expertos que desarrolló el contenido de este seminario web. Gracias a usted, Luis Flores, a la doctora Susana Rivera también. También me gustaría agradecer a cada uno de ustedes por acompañarnos hoy. Recuerden iniciar su sesión en nuestro sitio web del Centro de Aprendizaje del NCTSN y completar la evaluación y el examen posterior de educación continua para este seminario web. Gracias de nuevo por acompañarnos y que tengan un buen día.